mis queridos roomies, bienvenidos a este segundo programa del 2025 de Siervo Rumiante. Y está conmigo el gran roomie Moisés. ¿Cómo estás, bro? Bien, bien. Aquí estamos. Felices, contentos de estar una vez más con todos ustedes. Estamos continuando en nuestro plan de lectura. Y esta semana que pasó, terminamos el libro de Génesis. En nuestro primer programa nos enfocamos más en Job. Que lo tuvimos ahí como en medio. Sí. ¿Qué te pareció eso, bro? Por cierto. Pues estuvo muy interesante. O sea, ver como esta manifestación que Dios hace a Job en su grandeza y poder en medio de las circunstancias que él vivía. No sé, fue algo muy... que sí dejó como una marca ahí en mi vida acerca de pues quién es Dios y del trato hacia nosotros, ¿no? Hacia nuestro prójimo, ¿no? De hecho, yo creo que se nos quedaron muchas cosas ahí en el tintero, pero una de las cosas que a mí me sorprendió de Job fue que Dios le contestó a Job con poesía. Eso es algo que me quedé con ganas de platicarlo. Okay. Y bueno, solo lo quiero comentar, ¿no? Sí. Porque creo que la poesía tiene la capacidad de transmitir cosas a un nivel que el discurso normal o el sermón, por así decirlo, o la disertación jamás podrían alcanzar las fibras que alcanzas con la poesía, ¿no? Y me encanta eso, que Dios le contesta poéticamente, ¿no? Y creo que el libro de los Salmos es un muy buen libro para poéticamente aprender cómo nosotros llevar a Dios también nuestras dudas, nuestras luchas, nuestro sufrimiento, nuestro lamento, nuestro saque de onda, etc. Pero ese es otro tema, lo dejaremos para otro interesante. podcast. Sí, es muy interesante porque sí tiene como esta capacidad artística o en la cual podemos ver inclusive imágenes en nuestra mente como un poco más claras o más amplias, como dices, una narrativa, ¿no? Está padre. Exacto. Pero bueno, hemos terminado el libro de Génesis y ahora nos queremos enfocar un poquito más en el libro de Génesis. Por supuesto, en este formato de conversación no podemos abarcarlo todo, pero me gustaría comentar algunas cosas generales sobre el libro, ¿no? El libro de Génesis tiene este arco de narración que comienza con el ideal, ¿no? Comienza con la creación, se nos introduce al Dios de la Biblia como un Dios de asombroso poder que crea las cosas con su voz, con su palabra. Y cuando crea al hombre, las primeras palabras de Dios para el hombre son palabras de bendición, ¿no? Dios supervisa su creación y todo es bueno en gran manera, ¿no? Sí. Y dices, ¿por qué no es la vida así el día de hoy, no? Sí. Y el libro de Génesis nos explica justamente que el hombre decidió dejar de confiar en Dios y confiar en el consejo de este personaje que pone en tela de juicio la bondad y la gracia de Dios, ¿no? Como si Dios estuviera reteniéndonos cosas, como si Dios no fuera tan generoso o tan confiable. Eso es importante, ¿no? Sí. La serpiente seduce a Eva, nuestra madre, nuestra mamá. Eso es muy importante. Le da de comer a nuestro papá, Adán, ¿no? Y la muerte entra en el mundo y dice, en palabras de la Biblia, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, ¿no? No significa que no seguimos muriendo, ¿verdad? Pero ya llegaremos al libro de Éxodo. Sí. Y es interesante eso, cómo la Biblia nos explica la fuente y la razón del sufrimiento y del dolor y de la muerte en el hombre. Es porque el hombre decidió no confiar en Dios en algún momento, ¿no? Qué interesante. Sí. Y todo el libro de Génesis nos empieza a mostrar eso, cómo Dios extiende su palabra, ¿no? Y Dios habla promesas. Génesis 3:15, la promesa más importante de la Biblia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Entonces Dios promete enviar a un hijo
nacido de mujer, ¿no? Que va a revertir los efectos de la caída, va a vencer a la muerte y va a restaurar al hombre a una relación correcta con Dios, y el hombre va a volver a tener realmente vida, ¿no? O sea, en realidad, todos los seres humanos, desde Adán hasta el día de hoy, nacemos espiritualmente muertos y no tenemos realmente vida. Sí. O sea, no importa si el día de hoy tienes salud y tu vida es un cuento de hadas, tienes existencia, Sí. pero no tienes realmente vida. O sea, la mejor versión del hombre el día de hoy solo existe. Existes en buenas condiciones o existes en malas condiciones, pero ningún Solamente ser humano tiene vida, ¿no? Sí, es muy interesante eso que dijiste, porque como esta muerte que entra en el hombre a través de no confiar, y eso es lo que me llamó mucho la atención, ¿no? De dejar de confiar en lo que Dios ha dicho, trajo todo pues sí, esta muerte desde ahí hasta el día de hoy, y cómo pues vino su hijo confiando plenamente, y entonces trae vida, ¿no? El postrer Adán. Ajá, el postrer Adán. Y lo que decía es interesante por todo lo que hemos estado leyendo en Génesis y todos los personajes que ahí vienen que muestran esto, lo que decías, ¿no? Ciertos momentos en los que se confía en Dios y entonces vemos como estos efectos, ¿no? Que producen sobre la muerte y también sobre la vida de las personas y todo. Sí, es muy interesante. Esos hombres son, empezando por Abraham, ¿no? O sea, Dios escoge a Abraham, Dios llama a Abraham, Abraham confía en lo que Dios le está diciendo. Sí. Y esta persona que está, en palabras de la Biblia, está casi muerto ya, ¿no? Su esposa es estéril, o sea, está destinado a, pues eso, a que su memoria, su nombre perezca, ¿no? Realmente estaban esperando morir nada más, ¿no? O sea, no había nada más que hacer ahí. Exacto. Y por confiar en Dios, se revierten los efectos de la maldición y de la muerte en su vida, y su esposa tiene un hijo contra todo pronóstico, ¿no? Impresionante. Por supuesto, ese hijo está relacionado con esta promesa de Génesis 3:15, ¿no? Uno nacido de mujer, ¿no? Revertirá los efectos de la caída, ¿no? Vencerá al diablo, vencerá al pecado, vencerá la muerte. Y tenemos a Isaac, ¿no? Su esposa también es estéril, interesante, ¿no? Sí. Sí, creo que pudo ver como pues lo que su papá había pasado y tuvo que, ahora sí que hacer lo único que su papá hizo fue confiar en lo que Dios le había dicho, ¿no? Y entonces tenía como esa opción. Y confía, vemos en varias ocasiones en donde él confía en Dios, ¿no? Y vemos este mismo patrón en donde se revierte la muerte y produce vida. Y no sé, se me hace como muy, muy hermoso ver eso, como Dios inclusive, a pesar de la condición del hombre y de cómo se reveló, y que la mayoría de veces vemos más bien la incredulidad acerca de lo que Dios ha dicho, Dios, aunque no debía hacerlo, pues interviene en varias ocasiones para dar su palabra y para dar oportunidades al hombre para que confíe. Y da no solamente su palabra, sino también da ciertas señales, ¿no? Que se me hace muy interesante, porque estuve meditando en eso, y la verdad es que él no tiene por qué demostrarnos nada, ¿no? O sea, ya ha demostrado suficiente y ha creado todas las cosas y no tendría por qué hacerlo, pero veo ahí esta paciencia de Dios y este amor de Dios queriéndose relacionar con el hombre y queriendo pues revertir esto, ¿no? Y cumpliendo sus promesas, y una paciencia increíble y un amor increíble por nosotros, pero también fiel a este plan que él ha prometido desde donde estamos viendo, desde Génesis, ¿no? Y que seguramente era un plan que Isaac creció escuchando, ¿no? Sí, o sea, hijito, claro, ¿no? Me acuerdo mucho de esta serie de Friends, donde siempre le dicen a Ross que su nacimiento fue milagroso, ¿no? Casi, ¿no? Y él siempre quiere escuchar esta historia. Y yo me imagino a Isaac así, creciendo y escuchando cada noche, ¿no?
Abraham mostrándole las estrellas, ¿no? Hijo, tú existes porque Dios prometió que nuestra descendencia será así, ¿no? Y eso te incluye a ti. Y tú vas a tener una descendencia, ¿no? Dios te va a usar para traer descendencia, ¿no? Y la simiente que va a revertir los efectos de la muerte va a venir a través de nosotros, ¿no? Sí. Digo, no lo vamos a... no nos vamos a enfocar en ese punto de su vida, pero cuando Abraham ofrece a Isaac, es evidente que Isaac tuvo que ejercitar su confianza en Dios y en esa promesa también. O sea, no solo Abraham confió, como dice la Biblia, que Dios era capaz de traer, de regresar, de revertir los efectos de la muerte, ¿no? Sí. De regresar a su hijo de los muertos, de donde en sentido figurado, dice, le volvió a recibir. Pero en ese sentido, entonces, Isaac también, digamos que enfrentó la muerte confiando en Dios y que Dios podía traerlo a la vida, ¿no? Entonces, está cañón. Esa es la narrativa del Génesis, realmente, ¿no? Personas confiando en Dios experimentan en algún nivel, no en su totalidad, pero experimentan en algún nivel eso, la vida de Dios, ¿no? Y la vida de Dios que les es impartida a través de confiar en lo que Dios dice, les da una vida distinta, una vida nueva, ¿no? Y que los efectos de la caída se revierten en algún nivel en sus vidas. Y finalmente llegamos a Jacob, ¿no? Que tiene a sus 12 hijos, que son un desastre. Y uno de ellos es en quien se enfoca la narrativa del resto del Génesis, y es José. Y quisiéramos enfocarnos en él para concluir este podcast. ¿Qué onda con José, bro? No, hombre, pues José, cada vez que lo leemos, de verdad nos deja como un sabor de boca de wow, o sea, que es posible confiar en Dios, o sea, y aparte, a pesar de ciertas circunstancias, ¿no? O sea, porque vemos en otros personajes antes, ¿no? Como sí confiaron en Dios, pero de repente hay ciertas circunstancias en donde los hacen como tropezar, ¿no? Irse hacia otro lugar. Dios les dice, no vayas a este lugar, y se van hacia otro lugar cuando hay cierta necesidad. O cosas así que suceden y que Dios sigue siendo fiel y lo sigue, digamos, pastoreando, ¿no? En sus planes. Pero con José vemos como una confianza más sólida, ¿no? Es casi sobrehumano, ¿no? O sea, lo lees y dices, ¿qué le pasa a esta persona? No, esto no puede ser, no es real. De hecho, hay 2 personajes en toda la Biblia de quienes no se registra algún lapso moral, ¿no? Algún fracaso, algún pecado, ¿no? No estamos diciendo que esas 2 personas no pecaran nunca. Solo que la narrativa bíblica o el texto bíblico nos está mostrando un caminar fiel, ¿no? Y eso está impresionante porque significa que es posible vivir una vida y tener un caminar fiel con el Señor y correr la carrera con fidelidad, ¿no? Y esos 2 personajes son Daniel, ¿no? No se registra ningún pecado, ¿no? Y el otro personaje es José, justamente. De todos los personajes bíblicos o los héroes de la fe, solo 2 tienen esta, digamos, son los Nadia Comaneci de la fe, ¿no? Sacaron un 10 en su caminar con el Señor. Suena irreal, pero por un lado eso me enseña que es posible, ¿no? Caminar fielmente con el Señor. Por otro lado, esto me enseña que no todos lo logramos, ¿no? Pero es posible. Sí, es como si después de habernos mostrado todo esto, pues eso es lo que dices. O sea, Dios pone a José como un ejemplo de es posible. O sea, no se está diciendo de que esto, o sea, lo que yo he dicho no se puede confiar en ello, ¿no? Sino que sí se puede confiar en ello, ¿no? Y este es como el resultado de una vida de confianza. Y es algo que nos anima, ¿no? O sea, ver su vida nos anima y ver cómo también lo que Dios ha dicho, aunque a veces no sea como algo tan satisfactorio en nuestra vida, ¿no? Sin duda, en primer lugar, Dios lo cumple, y en segunda, después, o sea, si lo ves en un panorama más amplio, claro que es algo bueno,
¿me entiendes? Tiene como esta finalidad buena. Inclusive José lo dice al final, sus hermanos siguen como sin comprender cómo él puede perdonarlos o cómo él puede estar así. O sea, hasta piensan que están siendo engañados y les dice, no, pero, o sea, parece como que él vio el panorama y dijo, yo he entendido que todo lo que pasó, pues Dios lo permitió para llegar a este buen término, ¿no? Claro. Y es algo... Ahora, no lo vio en el momento. No, en el momento fue un proceso. Sé cómo hizo, pero él permaneció. Exacto. Ese es el punto, ¿verdad? Que su confianza en Dios le llevó a vivir una vida estable en su relación con Dios, aunque su vida no fue para nada estable. Eso está muy loco, ¿no? Y perdón que siga trayendo a colación el Salmo 1, ¿no? Sí. Pero pienso en eso, ¿no? Pienso en cómo un árbol puede enfrentar las distintas estaciones, pero el plan de Dios para nosotros es que al deleitarnos en su palabra y permanecer constantes y constantemente con nuestra vida, nuestra vida, permanecer constantemente conectada con sus verdades, va a dar como resultado una vida fructífera, ¿no? Otra vez, los efectos de la caída son revertidos. En lugar de ser árboles muertos, pobre leña de pirul, que no sirves ni para arder, ¿no? Esa es la descripción de la humanidad. Sí. No más para hacer llorar. Pero en lugar de ser árboles muertos, nos convertimos en árboles llenos de vida, ¿no? Los efectos de la muerte son revertidos. Esa es la narrativa del Génesis. Cuando confiamos en su palabra, ¿no? Y José es un ejemplo de eso. Solo me gustaría comentar dos cosas y creo que con esto pudiéramos terminar este podcast. La primera es que decías hace un rato, ¿no? José es un ejemplo de cómo confiar en Dios resulta en un estilo de vida, ¿no? Es el resultado, o sea, su vida fue el resultado de confiar en Dios. Y cuando pienso en José y en su estilo de vida, y creo que todos los que hemos leído Génesis estamos claros de esto, el estilo de vida que resulta es un estilo de vida muy semejante al de Cristo, ¿no? Sí, sin duda. O sea, creo que cualquier persona que ha leído la Biblia al menos alguna vez descubre que José se parece muchísimo a Jesús. Algo que me sorprende y que comentábamos al principio, bueno, antes de grabar, algo sorprendente es que con respecto a los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, solo el Nuevo Testamento tiene la autoridad para decir esta persona o este evento es un tipo de Cristo, ¿no? Por ejemplo, Adán. Adán es un tipo de Cristo, ¿no? Él es el primer, digamos que el prototipo, ¿no? Y Jesús es el antitipo, es decir, es el cumplimiento. Y la Biblia los compara, ¿no? Él es el primer Adán y Jesús es el máximo Adán, el postrer, ¿no? No el segundo, porque no hay un tercero, ¿no? Sino es el postrer Adán. Con Melquisedec también se establece esa relación, esa semejanza, ¿no? Sí. Pero en el caso de José, la Biblia, interesantemente, no le da ese título per se, ¿no? Sí, de ser un tipo de Cristo. Y por un lado es desconcertante, pero por otro lado es estimulante, porque pienso que esto es así para enseñarnos que es posible vivir una vida semejante a la de Jesús. Aquellos que hemos confiado en Él, podemos aspirar. Podemos aspirar a vivir una vida semejante a la de Jesús. O sea, si José vivió una vida tan semejante a la de Cristo, ¿no? Sin tener un Nuevo Testamento, ¿no? Exacto. O sea, ¿cuánto más nosotros podemos vivir esa vida, ¿no? Que refleja la vida verdadera. A aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y bueno, lo segundo, para concluir, ¿cuáles son los elementos de la vida de José que a ti
más te inspiran o te resultan más prácticos, ¿no? Que te enseñan algo práctico. Pues creo que el hecho de esperar con paciencia, creo que es algo que me resulta muy práctico. O sea, ver cómo, pues, para él se estaba desmoronando todo alrededor y él seguía manteniendo como esa... Híjole, es que mantenía hasta un carácter. Eso se me hace muy impresionante. Porque no solamente como que confiaba en lo que Dios le dijo, porque lo que Dios le dijo es, pues vas a estar en un lugar en el que tus hermanos, inclusive tus padres, estaban como postrados, ¿no? Siendo como que él está arriba de ellos, ¿no? Y aunque eso pudo haberlo animado y todo, creo que esa relación que tenía con Dios le mantenía en un carácter como muy... ¿Cómo se puede decir? Pues veo mucho servicio hacia otras personas, veo mucha fidelidad ante las personas con las que le rodeaban, ¿no? Con el carcelero pudo notar que era confiable, pudo notar que lo que comentábamos hace un rato, ¿no? De que las cosas que le pedían, él las iba a hacer, ¿no? Él iba a estar como sometido, se podría decir, sin estar replicando. Inclusive podía estar, él se pudo haber como alzado, digamos, ¿no? Pensando lo que iba a llegar a hacer, pero no hace eso, sino más bien él espera con paciencia en el lugar donde está, ¿no? Y eso es algo que como que me llama a imitar en cuanto a que en realidad estamos en esperas de Dios. O sea, Dios ha prometido cosas a todos nosotros como creyentes. Inclusive, obviamente, ha prometido su regreso y todo. Y entonces, ¿qué hago durante este tiempo? Es algo que debo de poner atención, ¿no? Debo de poner atención cómo vivo siendo expectante de sus promesas. Eso me llama mucho la atención. Wow. A veces intentamos producir, ¿no? Ajá, exacto. Lo que Dios ha prometido hacer Él por su gracia y por su poder. Y ahí es donde nos metemos en problemas, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué interesante cómo a veces... Qué loco, bro. Cómo a veces, desde nuestro punto de vista, aventarnos a hacer ciertas cosas, ¿no? Pudiéramos nosotros etiquetarlo como fe cuando realmente es incredulidad, ¿no? Y esperar, confiar en el Señor y dejar que Él haga lo que Él ha prometido requiere realmente más confianza en Él y sí. Está muy loco. Yo en mi devocional anoté cuatro rasgos de la vida de José que me resultan desafiantes, inspiradores. Y esos rasgos de carácter tienen que ver con eso. Son un resultado de, como decías, ¿no? De su confianza y su espera en Dios, ¿no? Su confianza en su palabra. Lo primero es que era confiable, ¿no? Y lo ves en el texto, ¿no? Cosa que tú le encomendabas a José. Así era en casa con su papá. Le encomendaba algo y su papá confiaba en que él iba a ser fiel con eso. Le sucedió en casa de Potifar. Le sucedió en la cárcel, ¿no? Le encomendaban cosas y quienes le encomendaban tareas o responsabilidades se desentendían absolutamente. Solamente quedaba la persona que le encargó como por el nombre, ¿no? Porque a mí me pusieron aquí, pero tú te encargas de todo. Exacto. ¿No? Era impresionante. A mí sí me impresionó. Impresionante. Mucho. Incluso de Potifar se dice, ¿no? Solo se preocupaba por qué iba a comer el vato, ¿no? Exacto. Porque es un tipo confiable como la roca. Puedes confiar en él, ¿no? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y finalmente, cuando ocupa el segundo lugar... ¿no? El segundo después de Faraón, sigue siendo alguien confiable. Porque lo que le encomendaste, puedes confiar en que el cuate lo va a hacer diligente y fielmente. Y meditábamos, ¿no? La razón de vivir ese estilo de vida. O sea, a él, ¿en qué le convenía? Pon tú que con Potifar dijo, bueno, voy a hacer un buen trabajo
y me va a ir bien aquí, Sí, ¿no? claro. Pero el cuate ya está en la cárcel, ¿no? Sí, hay que... Entonces, ¿ya para qué me esfuerzo? O sea, ¿de qué me sirve aquí ser un vato que sirve y que se encarga y que da resultados, ¿no? ¿De qué me sirve? Sí. Pero la razón está en su relación con Dios, ¿no? Y la Biblia nos exhorta a eso, a hacer todas las cosas como para el Señor. Y pienso que tiene que ver con esta visión que Dios le dio, ¿no? O sea, Dios le dijo, tú un día vas a gobernar, ¿no? Exacto. Y el cuate dice, bueno, pues si voy a gobernar, tengo que gobernar lo que tengo en mis manos el día de hoy como para el Señor, ¿no? Qué sabio, sí. Claro. Entonces, incluso cómo rendimos en nuestro trabajo, está muy loco, ¿no? Cómo cuidamos a nuestra familia, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo resolvemos nuestras finanzas, tiene que ver con nuestra relación con Dios. O sea, no es otra cosa. ¿Qué tan confiables somos, no? En ese sentido. Incluso en cuestiones que no tienen que ver abierta o directamente con cuestiones espirituales, ¿no? Como mi chamba, ¿no? Claro. Sí. Bueno, eso es lo primero que me llamó la atención. Lo segundo es su integridad. Su integridad. Porque puedes ser confiable en un sentido de encomiéndale la chamba y lo va a hacer. Eso es una cosa muy distinta a puedes confiar en él como persona. Está muy claro, loco. sí. ¿Se entiende? O sea, porque puede ser en el ambiente laboral es excelente, Sí, ¿no? sí. Pero pues afuera el cuate es un desastre, ¿no? Exacto. Y vemos a José como una persona íntegra. Podías confiar no solo en su capacidad, sino en su carácter íntegro. Te va a decir la verdad, aun si eso le afecta, ¿no? Eso lo vivió desde su casa con sus hermanos. Le dijo que no a la esposa de Potifar. Está bien loco. Y la razón fue, ¿cómo podría yo pecar contra Dios? Sí. ¿No? O sea, él podría pensar, pues eso es parte de mi chamba, ¿no? Sí. Pero él fue íntegro. Él fue íntegro con el panadero y el copero, ¿no? Ahí se nota de una forma muy loca. Muy loca. O sea, el cuate está en su integridad, está diciendo la verdad, ¿no? Tu sueño significa esto. Padrísimo. El otro dice, pues me va a profetizar igual de bien, ¿no? No, tu sueño significa esto, ¿no? Eso es íntegro, ¿no? No se gobernaba por sus emociones, sino por la integridad que Dios esperaba de él, ¿no? Dios me está revelando esto, la persona me está preguntando qué significa, le voy a decir, ay, no seas gacho, no sientes feo, o sea, si ya lo van a matar, ya, ¿para qué le...? ¿No? Sí. Es que eso es lo que Dios me dijo. Y vemos esa integridad incluso frente a Faraón. Sí. Nosotros lo leemos así como muy sencillo, pero se requirió mucho valor para decirle a Faraón, este reino va a morir. Exactamente. Y tú no puedes hacer nada, ¿no? O sea, hay un Hay Dios. alguien más poderoso que tú. Exacto. O sea, cualquier otra persona que hubiera dicho algo así se estaba arriesgando, Sí. ¿no? Y vemos eso, vemos su integridad al hablar verdad, ¿no? Al decirle no a aquellas cosas que pudo haber dicho sí, ¿no? Y mantenerlas ocultas. Era paciente, eso ya lo mostraste, ¿no? Ya lo comentaste tú. Soportó injusticias toda su vida. Está muy loco, ¿no? Y el último rasgo que yo anoté es que era como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿no? Que daba su fruto siempre en su tiempo, ¿no? En tiempo de tentación dio el fruto que se esperaba. En tiempo de responsabilidades y de gobernar, el cuate dio el fruto que se esperaba. Al final de su vida, y ese es el clímax de la historia, sin lugar a dudas, ¿no? Cuando se esperaba que él preservara la vida de sus hermanos, eso es exactamente lo que hizo. Eso es exactamente lo que hizo. Y yo anoté esto en mi devocional al terminar Génesis. No me tengan miedo, dice en Génesis 50, versos 19 y 21, en la NTV. Dice, no me tengan miedo. Dice, ¿acaso soy Dios para castigarlos? No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Wow. Y hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Pero esa pregunta, ¿acaso soy Dios? Pienso que es un cierre del libro excelente, porque el hombre cayó justamente comprando la mentira de que él podía ser Dios. Claro. Y ocupar su lugar, ¿no?
Y es la tentación de siempre, ¿no? Exacto. O sea, la serpiente le susurró a este vato, tú puedes ser como Dios. Y este cuate dice, Nel, ¿acaso soy Dios? O sea, qué locura. Yo no puedo tomar su lugar, ¿no? Y en el lugar que está. O sea, porque tal vez puedo llegar a ver las partes difíciles de su vida cuando está en la cárcel y todo esto. Y sí son difíciles y todo, y requieren de fe y de esta relación que hablabas. Pero también estando en el clímax del poder, se me hace, ya no sé cuál es más difícil. Se me hace que la segunda yo consideraría más difícil. Y en esa época en la que los faraones y los líderes eran considerados dioses. Divinidades, totalmente. Entonces él pudo haber perdido la cabeza y pues llegué hasta acá y pues ahora yo soy el mero, ¿no? De y hecho, no lo hace. Safnat Panea, que es el nombre que Faraón le da, expertos en lenguaje bíblico dicen que entre varios significados, el más probable es el salvador de toda la tierra. Wow. Pero el vato no se la creyó. Sí. No lo compró. Y se rehúsa, ¿no? A comer de ese fruto que la serpiente le ofreció a nuestros primeros padres. Todo como un resultado de realmente confiar en Dios, ¿no? Entonces, yo me quedo con esto, ¿no? Una relación de confianza en Dios luce como la vida de José y es posible, ¿no? Sí. Y cada vez que yo no tengo la vida que yo debería tener por mi relación con Dios, todo se remonta a algún momento en el que yo creí que puedo tomar su lugar, ¿no? Y dejar de confiar en su palabra y confiar más en mis métodos, en mis ideas, en mi propia prudencia, ¿no? Sí. Muy bien. No, yo también me quedo con eso. Bueno, una última cosa. Anoté también aquí en mi última lectura de Génesis este texto en donde se dice que Jacob dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Y al final José también pide, ¿no? José pide que cuando él muera, él dice, yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿no? Y les hizo jurar que cuando Dios los visitara, se llevarían sus huesos de ahí, ¿no? Entonces yo lo que veo también al final de Génesis es que la muerte, para aquellos que hemos confiado en el Señor, la muerte no es el fin, no solo no es el final, la muerte tampoco es separación. O sea, para cualquier persona morir es separarse, ¿no? Sí. Te separas de tus seres queridos y quién sabe qué pasa, ¿no? Es lo que el mundo vive, ¿no? Cuando hay una muerte alrededor. Pero para nosotros la muerte es una reunión. Es verdad. Está muy loco. Sí, está ¿no? muy interesante. Sí, cómo lo pone la escritura. Está muy Se chido. reunió con sus antepasados, ¿no? Entonces Jacob lo vemos reuniéndose con Abraham y con Isaac, ¿no? Y me encanta eso. Me encanta que una relación con Dios, al final, ese es el máximo resultado de una relación de confianza o de fe con Dios, que nos lleva no solo a una vida abundante aquí y ahora, sino realmente nos otorga vida eterna, ¿no? Claro. Y la muerte deja de ser lo que el mundo piensa por muerte, ¿no? Y se vuelve una reunión, ¿no? Nos reunimos ya sin un velo con nuestro Creador, ¿no? Nos reunimos con nuestros antepasados, bro. Y me refiero a nuestra familia en la fe, ¿no? Claro. Con nuestro padre Abraham, bro. Voy a conocer a mi papá, bro. Voy a conocer a mi mamá, ¿no? Nos reunimos con aquellos hermanos en Cristo que ya se han ido, ¿no? Sí. Pero no es el fin de nuestra historia. Habrá una reunión, ¿no? Habrá una reunión con ellos y es maravilloso. Es maravilloso. Claro. Pues sí. Está increíble. Sí, llama mucho la atención eso que dices, porque tendemos a pensar en eso, ¿no? En la separación y solamente enfocarnos en el aquí, en nosotros, en este periodo de tiempo que va a ser breve, ¿no?
pero mirar hacia allá. E inclusive ahorita que estabas leyendo lo que José dice, me llamó mucho la atención porque él tiene esta fe no solamente para, o sea, tuvo esta fe no solamente para creer lo que había sucedido en su vida y lo que Dios le había dicho a él, sino que esta fe se extiende mucho más allá y él ni siquiera sabe cuánto, ¿no? Pero dice, así como Dios me prometió y hizo lo que Dios le prometió a nuestros padres, lo va a cumplir y cuando lo cumpla hagan esto, ¿no? Y es algo muy padre. Uh-huh. Es un buen legado, ¿no? Que puedes dejar cuando te vayas. Exacto. O sea, mira cómo yo confié en Dios, tal como mis antepasados, y Dios nos ha preservado, ¿no? Claro. O sea, debíamos morir, pero por confiar en Dios, mira cómo Dios nos preservó la vida, ¿no? Y tú puedes confiar también. Yo ya me voy, ¿no? Sí. Pero ustedes pueden seguir confiando en Dios. Es muy bello, es muy bello. Sí, es evidente que de alguna manera la muerte que se introdujo en el mundo por nuestro pecado pierde su poder, ¿no? Cuando confiamos en Dios. Y eso que Cristo aún no ha muerto y resucitado en este punto de la narrativa, ¿verdad? Sí. Para nosotros, por supuesto, esa es la máxima razón para confiar en Dios, ¿no? Que Él ya lo hizo todo. Y yo puedo realmente confiar en Él, esperar, como tú decías, esperar en Él, poner mi esperanza en Él y descansar en que Él es fiel. Pues bueno, ahí está el libro de Génesis. Sí, pues fue un gusto estar con todos ustedes. Espero que puedan seguir leyendo y siguiendo la lectura junto con nosotros. De verdad que ha sido... Es muy diferente a veces ir leyendo porciones cortas a leer así de corrido libros o así. Te da un panorama muy difícil, muy diferente, perdón. Sí. Y te ayuda a comprender estas partes más pequeñas en las que a veces nos enfocamos, ¿no? Como a darle el sentido correcto. Exactamente. Eso, los animamos a seguir nuestro plan de lectura. Esta semana comenzamos el libro de Éxodo. Así que la próxima semana estaremos comentando acerca del libro de Éxodo. Por favor, morimos de ganas por escuchar sus comentarios, sus dudas, ¿no? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué les ha sorprendido? Les animamos de verdad a escribirnos y mandarnos sus impresiones, sus preguntas y demás. ¿A dónde pueden escribirnos? Pueden escribirnos a siervorumiante@gmail.com. Eso. Ahí escríbanos y próxima semana estaremos comentando el libro de Éxodo. Muchas gracias, Moik. No, hombre, de nada. Gracias a ti. Paz. Hasta luego. Bendiciones.